El título de la predicación, el tema es este. ¿Estamos? ¿Qué dice ahí? Israel, no me olvides. ¿Está escrito esto? No te escucho. Sí, está escrito, Isaías 44, 21. Isaías 44, 21. Acuérdate que es una forma de no olvidarse. ¿Lo tenés? Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres tú. Punto y coma, ¿qué dice? Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como nieblas tus pecados. ¿Qué más dice? Vuélvete a mí porque yo te redimí. Amén. A las únicas personas que le puede decir Dios que no la olviden es a las personas que lo conocen o lo conocieron. A los miembros de su pueblo, a su pueblo, más específicamente a sus hijos. Amén. Los hijos son los que olvidan. Esto pasa en la vida natural también. Los hijos olvidan a los padres. Eso pasa en una familia grande donde hay 6, 7 hermanos, lo vemos todos los días, en la vida. Las personas envejecen y los padres envejecen y al final termina haciéndose cargo de los padres una persona y el resto brilla por su ausencia. ¿Puede ser? Los hijos son los que olvidan a Dios, los que lo conocieron. El que no lo conoce, el que no ha tenido la oportunidad de participar del llamamiento celestial, de la palabra de Dios, el que nunca se congregó, el mundano, el gentil, el pagano, ¿cómo va a olvidar lo que no conoce? ¿Podés olvidar lo que no conoces? No. Nosotros corremos este riesgo. En otro lado la Biblia dice en otro momento, cuídate, cuídate. Viste que en el Nuevo Testamento dice, cuídate de ti mismo y vos decís, ¿y cómo me cuido? Me cuido de que no me atropellen. Cruzo la calle cuando no viene ningún auto, dejo el gas cerrado, no como frito. ¿Cómo me cuido? Dice, cuídate de olvidarte de Jehová. Y bueno, como te digo, es específicamente como está escrito acá, que se le dice al pueblo de Israel que no se olvide de Dios. No se le está diciendo a los fariseos, a los jebuseos, a los gentiles. No se le está diciendo a los egipcios ni a los griegos. Se le está diciendo a Israel. Israel, no me olvide. Acuérdate de estas cosas. Yo te formé. En Isaías 1:2 decía, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Probablemente ningún libro en la Biblia, ninguno de los 66 libros, revele el amor de Dios y el carácter del hombre, la iniquidad del hombre, va de nuevo, probablemente ningún libro de la Biblia revele de manera tan manifiesta el amor de Dios expresado en longanimidad, que es misericordia y paciencia extendida, paciencia sobre paciencia, perdón sobre perdón, oportunidad sobre oportunidad, que el libro de los jueces. Seguro que vos si lees Jueces no vas a ver que dice que Dios amó a Israel, porque no lo dice, no lo dice así. Pero cuando vos lo lees, lo único que te queda es eso, el carácter del hombre. Podían ser a veces 40 años
olvidados de Jehová. Hasta que no daban más el carácter del hombre, la iniquidad, lo que tenemos todos, de lo cual nos tenemos que cuidar. Esa inclinación al mal, por eso la Biblia dice, no hay ninguno bueno. La iniquidad es la matriz del pecado. El pecado es la manifestación de la iniquidad, es la obra, es el hecho. Los corazones inclinados al mal que tenemos los seres humanos. Podía ser como en días de Sansón, 40 años estirándola lo más posible, con ídolos, en el paganismo, viviendo como mundanos, siguiendo la corriente de aquel mundo, geopolítica de la época, costumbres, adorando a los ídolos de aquella época, de sus vecinos, interesados en el dinero únicamente, porque ni bien podían dominar a sus enemigos, en vez de echarlos, los hacían tributarios, le cobraban impuestos y estaba todo bien, mezclándose con ellos, entregando sus hijas a hombres que no tenían lo que hoy sería a Jesucristo, entregando sus hijos a mujeres paganas, impías, extranjeras, filisteas, que no conocían a Dios. Y, sin embargo, podían pasar 40 años, y a los 40 años de no haberse ni acordado en lenguaje de hoy, ni de haber mandado un mensajito, apareció una llamada en lenguaje de hoy que decía, dame una mano. ¿Y qué hacía Dios? Se compadecía de un pueblo que lo había ignorado y les levantaba un libertador. Lo que había era una época donde no había santidad ni consagración y escaseaba la palabra. Un Gedeón, un Sansón, mujeriego como Sansón, pero era lo que había. Más mujeriego imposible. Pero no había otra cosa. Y era el clamor, no era Sansón. Era lo que había, lo mejor. Hoy pasa lo mismo. Hay muchos lugares, muchas congregaciones donde Dios levanta lo que hay. Y así es el testimonio también de ese lugar. Por la necesidad de la gente. Porque Dios es fiel. Entonces, si vos no ves el amor de Dios en Jueces, estuviste leyendo Josué o Primera de Samuel. A mí me partía el alma ver a Dios no acordándose de que lo habían olvidado. Y eso habla muy bien de mi Dios, de tu Dios, del Dios único, vivo y verdadero. Qué feo que alguien te tenga que decir, acordate de mí, ¿no? Y esto pasa en todo, porque la verdad que el amor no es de todos, pasa en las parejas generalmente. El que no tiene interés y el otro que se desvive y llama y busca y manda mensajes. Nosotros ya vivimos sin Dios y repetimos la historia cuando nos olvidamos de Él. Parece que no nos dolió. Como ese pueblo, a mí cada vez me llama la atención, yo siempre te digo esto porque es parte de mi testimonio, desde el año 83 que estoy de alguna manera cerca del camino o en el camino o encaminado, y muchas veces escuché, y yo también lo pregunté, si Dios me amaba. Y escuché mucha gente desconsolada porque no sabe si Dios la ama. Pero cuando vos lees Jueces, entendés que Dios te ama, aunque hayas estado 40 años en la tuya, y lo busques para salir, y una vez afuera te vuelvas a olvidar
entonces ahí te das cuenta cómo te vas a avivar de que te ama si nunca lo correspondiste a ese amor. Pero la infidelidad de los hombres no anula la fidelidad de Dios. Esto es lo mismo que aquel que en la semana no está en el Espíritu, no ora, no lee la Escritura, no se congrega, no se consagra, y viene y el culto le parece frío, o el culto le parece, viste que no pasó esto, la iglesia estaba como pesada, viste que estaba como raro. Si estuviste en mi vida toda la semana en el espíritu del mundo, no hay Dios que te saque gozoso de acá. Por lo menos el Dios que yo conozco. No va a haber Dios que te consuele, porque un culto no es una misa. No es una misa. Es otra cosa. Es un lugar donde uno corona la búsqueda de la semana y viene a celebrar haber vivido en Cristo, haber hecho el esfuerzo por lo menos de no dejarse arrastrar por la corriente de este mundo. Entonces ese culto, por más que predique el diablo, para vos va a ser un gran culto. Como pasa en la religión, donde mucha gente es bautizada y llena del Espíritu, aunque los líderes están como los jueces. En el negocio, en la estupidez, en toda esta parafernaria de cualquier cosa menos Cristo. Voy a decir algo en contra de lo que yo pienso, porque no me gustan estas cosas. Pero nosotros venimos para acá hoy y vimos afuera de una iglesia un policía, un hombre vestido de policía. Y cuando vos ves a alguien vestido de policía, lo más probable es que sea un policía. Cuidando los autos de los hermanos, haciendo la guardia. Un vigilante, es decir, que un vigilante no era una media luna, ahí afuera del culto, del templo. Qué foto, ¿no? Qué foto de somos terrenales. Qué foto de qué bueno que nos cuida el policía. Podemos estar más tranquilos en la reunión. Qué foto de la fe, qué foto del hoy, ¿no? Del hoy. Dijo Dina, qué humo, qué vende humo, ¿no? Porque si Jehová quiere que te roben, te va a robar el policía. ¿Es necesario que una iglesia tenga custodia? Bueno. Nosotros tenemos que, te digo esto para que no seamos terrenales, tenemos que buscar a Dios y Dios es espíritu y no está en este mundo, porque el mundo está bajo el maligno. Dios está en los corazones, en el espíritu de las personas que han entregado su vida a Él, porque no todos los llamados entregan su vida. Y hay gente que puede estar toda la vida sin entregarse con la carga de sentirse llamado. Cuando nosotros éramos gentiles, estábamos ajenos a la vida de Dios. Ni nos acordábamos de Dios o teníamos un Dios de discurso, un Dios católico. Cuando nos tocaba filosofar, juntarnos con los amigos, un poquito de intelecto ahí para hacer algo más, entonces salía la conversación. ¿Vos creés en el mal? Así empezaba. Sí, yo creo. Y empezaba como un supuesto discurso de lo que para vos era Dios, que no lo habías leído ni siquiera en Condorito, pero tenías toda una lata
natural de tu descripción de Dios. Éramos ajenos a la vida de Dios. Ni nos acordábamos. No nos acordábamos de Dios porque éramos gentiles, éramos mundanos, éramos paganos. Algunos practicaron la brujería, la hechicería, se acordaban más de ayunar y orar por el diablo que íbamos a curanderos, ¿o no? Yo la última vez que fui a un curandero fui a 5 Saltos, me llevó mi mamá. Te leía la orina, tenías que llevar un frasco de orina y el tipo te leía la orina. Era como algo así como un bioquímico, pero solo de orina, pero con resultados espirituales. Y te decía, ahora están yendo las ovejas, Andacollo, por allá arriba, todo el valle va, arman tráfico, todos van para allá. De eso sí se acuerda el mundo, pero de Dios no. A veces nosotros decimos, yo no me olvido de Dios. Mira, si vos andas toda la semana, oí bien lo que te dice el Espíritu Santo, en la vanidad de tu mente, en la vanidad de los pensamientos, y sabemos que en el mundo lamentablemente todo es vanidad, te olvidaste de Dios. En Efesios dice Pablo, Efesios 4:17, esto pues digo y requiero, un requerimiento, como un requerimiento judicial, requiero, no se puede eludir. ¿Estás acá? Lenguaje jurídico casi te diría. Digo y, podría haber dicho digo, dice digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. El que anda en la vanidad de los pensamientos vanos, terrenales, sí, que consigue un guardia para que te cuiden los autos, el que anda en lo terrenal, en lo natural, ¿está en luz? No, dice que tiene el entendimiento entenebrecido y está ajeno a la vida de Dios. ¿Por qué? Porque le falta lo principal. Vos decís, ¿estas personas tienen la palabra? Sí, sí la tienen, pero están todo el día con sus pensamientos en lo terrenal, en lo vano, en lo efímero, en lo material, en lo natural. Y a vos te tiene que sonar la alarma cuando te metés mucho en lo natural, en lo material. Yo trabajo porque no consigo un pastor que no trabaje. Pero estoy siempre pendiente de no pasarme de rosca. Y llega un momento en el día que digo, listo, ya está, esto es demasiado. Porque te va absorbiendo las obligaciones, las responsabilidades. Y si no te despertás a tiempo, te consume. Nosotros, los hijos de Dios, los hijos, no nos olvidamos de Él cuando andamos en la vanidad de nuestra mente, es decir, en pensamientos vanos, huecos, terrenales. ¿No? ¿Nos olvidamos o no? Dice la Escritura, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. No nos puede pasar eso. Nosotros vamos a tener la tentación de ser vanos, de preocuparnos por cosas efímeras, temporales, de querer bajar, de querer nivelar para abajo. Y hay cosas que quisiera decir, pero bueno, para dejarlas, ¿no? Porque la iglesia es formadora de pensamiento mientras predique la palabra. Este mundo está en la vanidad. Nadie resuelve problemas reales. Nosotros hemos perdido el valle de Río Negro, Neuquén, la superficie de mayor ingreso de dólares creo que del mundo, en una época por la cantidad de superficie de hectárea. Una persona acá de producción, con 4 hectáreas vivía y la cantidad de dinero que recibía en dólares en función de las 4 hectáreas equivalía a campos de cientos y miles de hectáreas de la provincia de Buenos Aires. Hemos perdido la fruticultura. Argentina cada vez está más dedicada a administrar pobreza. Y nosotros
somos parte de eso cuando nos olvidamos de Dios. Porque yo no he visto en mi vida una etapa donde viviendo en el Espíritu haya tenido necesidad y no haya prosperado espiritual y materialmente. No lo recuerdo. Recuerdo momentos donde me olvidé de Dios y así me fue también. Y Dios se olvidó de mí. Y cuando Dios se olvida de vos, se olvida de tu economía también. Porque es por demás ir tarde a reposar. Porque Jehová es el que da el sueño. Jehová es el que edifica la casa. Y Jehová es el que guarda la ciudad. Entonces nosotros no podemos andar toda la semana en la vanidad de nuestra mente, solamente en las cosas terrenales, porque nos está faltando un ingrediente fundamental de la vida espiritual, que es la fe. Porque yo puedo tener la palabra, pero si no tengo fe, no vivo por fe con la palabra que tengo, voy a terminar como dice el libro de Hebreos, que no les aprovechó el oír la palabra, te lo estoy buscando, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Amén. Hebreos 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, decía Pablo en Días de la Iglesia, tiempos que también nos alcanzan a nosotros, como a ellos. Punto y coma. ¿Pero qué dice la Escritura, Iglesia? ¿Por qué no les aprovechó? ¿Qué no la escucharon con seriedad? ¿No la oraron? ¿No la estudiaron? No, sí lo hicieron. ¿Qué le faltó? ¿Qué dice? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Si yo tengo una enfermedad o estoy con un padecimiento del cuerpo y le doy lugar al miedo del diagnóstico, obviamente ninguna enfermedad es linda. ¿No me olvidé de Dios? No te escucho. ¿Me olvidé o no? Porque en mi espíritu hay temor. Dice la Escritura, ¿de quién temiste? ¿De quién temiste? Te lo quiero decir textual. Ya te lo voy a decir. ¿No me olvidé de Dios? Si yo estoy escuchando un chisme, y yo sé que la palabra dice que no tengo que chismear entre el pueblo, y en ese momento no pongo la fe en la palabra que conozco para no lastimar a la persona ni nada por el estilo, porque no estamos para lastimar, sino para decir, no, Señor, en el nombre de Jesús, esto no me interesa. Mira, hermano, no hablemos de la gente. Ya está, no hablemos de la vida de los demás tampoco. Tampoco hablemos de los artistas, ya está. Ya está. Si no le pongo fe en ese momento, el espíritu de ese chisme no entra. Entonces, por más palabra que tengamos, si en el momento de la situación no hay fe, hay olvido. Va de nuevo. No le tengas miedo a las enfermedades, no le tengas miedo a los diagnósticos, no le tengas miedo a la muerte porque un día te vas a morir. Vos no seas vano en el momento del peligro o de la escasez o del miedo, de la intimación, de la carta documento. No, ahí es donde tenés que sacar el escudo y ponerle fe a la palabra que tenés y vivir por fe. Ese es el momento de no olvidarte de Dios. Porque cuando el problema es un árbol que te tapa el bosque, vos te olvidaste de Dios. ¿O no? Isaías 57:11 dice, ¿y de quién te asustaste y temiste que has faltado? No te escucho. A la fe. ¿Y qué hace el que falta a la fe? No se acordó de él. ¿Tenés oídos para oír? Léemelo, a ver.
ni te vino al pensamiento. Amén. Entonces nosotros decimos, yo no me olvido de Dios. Para eso no tenemos que vivir en la vanidad de nuestra mente, porque nosotros, a ver si te lo puedo expresar como me lo mostraron. Sí, porque lo estás entendiendo, obviamente, esto lo entiende cualquiera. Nosotros, va de nuevo, solamente se puede olvidar de algo el que conoció o el que sabe. O sea que esto es para el pueblo, específicamente para los hijos. Amén. Los hijos son aquellas personas que Dios llamó, el único que te puede llamar es Dios, y despertó la fe en tu corazón. Después no tiene nada que ver cómo la viviste. Te llamó y te abrió el entendimiento, escuchaste la palabra. Nosotros somos los que corremos el riesgo de olvidarnos. ¿Cuándo? Cuando andamos en la vanidad de nuestra mente durante todo el día, cuando nos absorbe lo terrenal, estoy repitiendo, cuando nos metemos muy abajo, nos mimetizamos con el día a día. Tenemos que vivir el día a día. Y tenemos que ocuparnos de nuestros asuntos. Y tenemos que trabajar. Y tenemos que convivir con mundanos. Y tenemos que tener diálogos y relaciones. Y ser amistosos y simpáticos, atentos, agradables. Tener buen testimonio. Pero hay algo que a mí siempre me hace ruido continuamente. Pablo dice así: si vivís por el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, dice, en realidad la palabra dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Porque hoy son todos espirituales, ¿viste? Pero tienen un espíritu de destrucción marca cañón. No han hecho nada en la vida, pero parece que tienen el teléfono de la mesita de luz de Dios. Íntimo. Hay mucha gente que le vive diciendo a Dios, papito, 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 y no sigue ninguno de sus consejos. Eso es olvidarse de Dios. Hay mucha gente que escucha la palabra el domingo y en la semana, porque Dios habla. ¿Qué significa Dios habla? Dios avisa. ¿O no? Dios advierte. Por lo menos yo doy testimonio de eso. Creo que vos también. No hace nada sin que vos no estés avisado. De una u otra forma. Te avisa en sueños. Si sos muy duro, los sueños son para los altivos, como dice la Escritura, porque está escrito, ¿no? La altivez, el corazón del hombre soberbio. Le habla de una forma, viste, la menos pensada, porque la mejor forma es la palabra. La otra, la predicación, la más gruesa, la locura de la predicación. No es que Dios no hable por sueños, habla. Y si no escuchaste la palabra, no tenés fe, te trae un profeta. Porque el profeta iba a un pueblo que estaba alejado. ¿O no? ¿Alguna vez vos viste un profeta que le hablara a Jesús? No, porque no le iba el profeta a un pueblo consagrado. ¿O viste un profeta en días de bonanza en Israel? No, el profeta siempre fue cuando nadie le daba bolilla a la palabra. Ergo, léase lugar. Entonces, Dios avisa, pero uno no se da cuenta porque anda en la vanidad de su mente. Porque, a ver, y ahí está la dicotomía. Si yo fui gentil, estuve sin Dios, la pasé re mal, súper mal, y ahora me llamaron, y tengo la palabra, y tengo la oración, y tengo el cuerpo, ¿también voy a andar ajeno a la vida de Dios por la vanidad de mi mente? ¿No sería mucho por no querer entregar mi corazón? Voy a seguir solo, sin gozo, sin alegría, sin paz. Solamente voy a estar feliz cuando me toca el Espíritu, cuando salgo a danzar, cuando profetizo, qué sé yo, el movimiento. Yo creo en el mover espiritual, lo viví. ¿Y por la fe cuándo? Bueno, van a ser más las veces que vas a tener que vivir por fe que las que vas a estar danzando, te lo aclaro, ¿eh? Entonces, va de nuevo. Si yo ya viví sin Dios,
Ahora que tengo la oportunidad de andar en Él, ¿voy a seguir ajeno a la vida de Dios por la vanidad de mi mente? ¡Qué utopía!, ¿no? No debería ser así. Pero para eso hay que trabajar, hay que pelearla. Pelear, ponerle fe a la palabra en el momento de la situación. Por ejemplo, consejo para todos los que manejan. No salgas a pelear, ya te lo vengo diciendo. Vos tenés que arrancar a la mañana pensando, yo hoy no peleo en la calle. Yo hoy voy a vivir por fe. Porque hoy a vos te encierran en el auto, vos te haces el vivo, bajan y te pegan una puñalada. ¿O no? Si no, preguntale a este pobre taxista de Neuquén, ese muchacho que quedó en silla de ruedas. O al otro ingeniero que mataron ahí cerca de el Castro Rendón, no, el Castro Rendón no, el Heller, en una discusión de tránsito. Uno está en gallola, como dirían los italianos, está adentro, y el otro pobre está muerto, los dos pobres, ¿no? Vos tenés que salir pensando, yo soy cristiano, me van a encerrar. El de adelante no va a arrancar porque está con el celular. Yo voy a estar en un semáforo esperando que le mande un mensaje al amante, no importa. Le voy a tocar bocina una vez, pi. Voy a ir a Neuquén y todos los que van despacio van a ir por la izquierda, porque viven en el mundo del revés, no por la derecha, porque así tiene que ser en la multitrocha. Cosa de estar recaliente, cosa cuando llegue a Plotier esté el endemoniado. No, yo voy a amar al que va por la izquierda. Y vas a evitar que un día de esto te limpien. Acordate lo que yo te digo. Limpiar significa te maten. Porque no es lo mismo salir pensando en pelear que salir pensando en ser pacificador. ¿Y sabes por qué está bueno ser pacificador? Porque la Biblia dice, bienaventurados los pacificadores. Entonces vos te van a encerrar, pero como vos estás viviendo por fe, estás manejando por fe, no te va a preocupar. Vas a hacer, porque yo te digo, pues lo viví. Lo viví antes y lo vivo ahora. Vas a decir, mira qué bonito mi vida, qué lindo que me encerró, qué bonito. Nosotros, si leemos bien acá, en Efesios dice que antes nosotros vivíamos en la vanidad de nuestra mente. Eso nos dejaba sin Dios. Va de nuevo. Va de nuevo. Hoy no podemos vivir en la vanidad de nuestra mente porque vivir en la vanidad de los pensamientos nos deja afuera de la vida de Dios. ¿Sí o no? Nosotros ya tuvimos la cabeza llena de tinieblas. Era una cueva de ladrones en nuestra cabeza. Hoy no podemos estar en tinieblas con conversaciones y pensamientos que cuando vos los oís, razonamientos, vos decís, pero este tipo, yo creo que en las tinieblas lo dejan afuera. Tenemos que vivir en luz por fe. Nosotros antes teníamos un corazón duro, como dice Efesios 4, 17, 18 y 19. Insensible. Y dice al medio del versículo 18, por la ignorancia que en ellos hay, por la ignorancia que en nosotros había. Ahora esa ignorancia no está más, porque hemos oído la palabra y hemos sido instruidos en la verdad. Pero si al momento de vivir la situación no hay fe, ¿de qué nos sirve la palabra? Lo mismo que la cabeza quemada, o como dice la Biblia, cauterizada la conciencia. Cauterizar es quemar. O la perversión. Si al momento del pensamiento perverso, inicuo, sexual, sodomita, o lo que sea, que no vas a poder impedir que venga a tu mente porque el diablo es tentador, ¿o no? Y la más pintada, y el más pintado, la más tierna y delicada, va a tener pensamientos que si te los cuenta, no los saludas más. Pero son tentaciones. Mirá que el diablo va a decir, ¿a vos sos cristiano? Sí, te voy a tentar con mucho Nesquik, con mucha leche chocolatada. Me preguntaste, digo lo que hace mucha leche chocolatada.
De acá no te lo puedo decir. Entonces, ¿será así? ¿Tendrá filtro el diablo para traerte pensamientos? ¿Para quemarte la cabeza? No. Entonces vos ya no tenés esta ignorancia, como dice el versículo 18. Yo ya no tengo esta ignorancia. ¿O sí? ¿No te oigo? No. Entonces, si no tengo esta ignorancia, tengo que empezar a ponerle fe a lo que conozco. Aparte, como si fuera poco, ¿lo lees o no? ¿Lo ves o no? Mira, Efesios 4, te lo dije, te sigo, te acompaño. 4:18 dice que todo esto, del 17 al 19, dice que es por la ignorancia que en ellos hay. Para nosotros sería por la ignorancia que en nosotros, ¿cómo? Había. Porque Pablo dice, si vos sabés algo o tenés algo, no te hagas como el que no lo tenés. Porque hay otra forma de vender humo. Sí, vos sos el pastor. No, yo capaz que no sé, quizá. ¿Sos o no sos? Si tenés algo, lo tenés. Si te lo dieron, te lo dieron. Entonces, ya no hay ignorancia en nosotros, pero hay fe que acompañe la palabra que no ha sido dada en el momento de la tentación o de la circunstancia o del día a día, de la decisión, de la evaluación de una situación. ¿Hay fe en lo que sabemos o hay olvido? Porque el que se olvida la palabra y vive por razonamientos naturales y vive como si fuera el viejo hombre y después se pregunta a la noche por qué no siente el Espíritu Santo, la pregunta es, ¿vos por qué decís que no lo sientes? Porque si no hay fe, no hay Dios. Y ahí es donde el conocimiento envanece. Amén. Nosotros venimos del mundo, tenemos una gran desventaja. Somos paganos. ¿Cómo nos podemos definir? Yo te voy a decir cómo me voy a definir yo, porque no me gusta lastimar a nadie. Livianos. Livianitos, livianos. Livianos. Sin mucho concepto de consagración o de temor. Superficiales. Y nos encontramos con un Dios santo. Y hay una palabra en la ley que Jehová se lo dice al pueblo y después el pueblo lo vive en la tierra prometida, en el libro de los jueces, que vos la lees al principio y te parece que te deja fuera Dios. Que esa sensación tuve yo. Porque dice, creo que Josué dice, ustedes no van a poder servir a Jehová. Así Josué fue. Porque Jehová Dios es santo. Y vos decís, bueno. Listo, hagamos la valija, vámonos. La santidad no es un requisito, es un estado. Dios es santo y nosotros somos paganos. Somos atrevidos, como buenos mundanos. Podemos ser mundanos y mundanos paganos, que es otra cosa, adoradores de ídolos. ¿Sí? Hacernos 3.000 kilómetros para ir a ver una Virgen de la Carrodilla, allá, una Virgen de la Carrodilla en el norte, son como 3.000 kilómetros cuando la rodilla la tenés acá. O sea, ¿viste? Haces cola, subí un cerro. Y van, ¿eh? Yo digo, con lo que vale es nafta nada más. ¿Viste? Mejor buscar a Dios en la habitación, te sale re barato, ¿no? Un vaso de agua y te metés. Soda para mí. Tenemos la cabeza como gentiles, como paganos. Y nos cuesta ver la santidad como es. Pero algún día la vamos a tener que ver. Y tomamos el mandamiento de Dios como una idea. Y eso es olvidarse de Dios. ¿Viste como decir, como hacen los religiosos que te dicen, bueno, sí, la Biblia dice esto, pero no es para tanto.
Me habré peleado con los religiosos yo cuando recién empecé. No es para tanto. Entonces, ¿para qué lo dice? Yo, por ejemplo, cuando mi papá decía algo y yo pensaba que no era para tanto, después, como los números 15, 16, cintazo, 17, porque se enfriaba conmigo y hasta que no terminaba de pegar, hasta que no se enfriaba, no te dejaba. ¿Cuántos conocen los viejos de antes que te soltaban cuando se cansaban? ¿O no? ¿Sí o no? ¿O estoy mintiendo? Y ahí ya por el cintazo 13, 14, más o menos como que me daba cuenta que la verdad que era para tanto. Y sí, te avivás. Y más cuando te prohíben todo, te das cuenta, parece que te metieron en cana, te dieron 6 meses. Basta de fútbol, basta de esto, basta del otro, basta de solamente la escuela, va, entra acá, llega, sale a las 8, llega a 8:30 y cuarto está acá, si no lo vamos a buscar. Sí. Fin de semana no sale. No, pero yo, no salís. Y no salía. Podías llorar en colores, hacerte la llorona, hacerte el araquiri, ¿viste? Te llevan al médico. O sea, no salías. No era. No. Nosotros sabemos algo de la santidad con la cabecita de termo que tenemos como gentiles. Con la cabecita de termo que tenemos. Mundanos, paganos, criados en Cipolletti, donde hay más droga que gente. Pero todo el mundo piensa en la plata nada más. Un día veníamos de Monte y le digo a Dina, pasamos por Belisle. No, Belisle creo que se llama. ¿Cómo se llama Dina donde nos hicieron la boleta? Darwin. Y le digo a Dina, mirá qué lindo pueblo, y la verdad que no da para nada. Y la flaca me dice, ¿por qué lindo? Porque este pueblo sí que es para buscar a Dios. Porque es lo único que podés hacer. Ni siquiera podés salir a caminar porque te queda chico. Qué lindo pueblo para buscar a Dios, Dios mío. Y la verdad que yo lo vi así, ¿viste? ¿Qué iba a hacer? Tenés que ser de Darwin y quedarte ahí. Pero bueno, Dios bendiga lo de Darwin, amén. Entonces, ¿nosotros sabemos algo de la entrega, de la santidad, de la consagración? ¿Sabemos algo de aquellos hijos de Aarón que se emborracharon, entraron al lugar santísimo y cómo terminaron? La santidad sigue siendo una realidad aunque nosotros tengamos una cabeza de termo, pero eso cambiaría si viviéramos por fe y tomáramos al Dios santo como lo que es, Dios santo, que no tiene nada que ver con lo mundano. Y esta es la realidad, y eso no es religión, ¿eh? Y decimos, si Jehová me dice que no, es no, porque si yo me acuerdo de la palabra, me acuerdo de Dios. Amén. Y yo me tengo que consagrar, porque mi Dios es santo. ¿Sí? ¿O no? Y nadie se consagra si no vive por fe. En Romanos dice la Escritura 1:28, ellos no aprobaron el tener en cuenta a Dios. ¿Lo lees? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Cuántas veces nosotros, porque nosotros tendríamos que depender, esta es la realidad, nosotros tendríamos que depender, te digo como lo veo yo y como dice la Biblia, dentro de Cristo, fuera de Cristo, nosotros no tendríamos que hacer nada que no hayamos entregado, ¿o no? Nada que no hayamos presentado en oración. Nada por lo cual no hayamos invocado, preguntado, porque ya estuvimos sin Dios y así no fue. Entonces ahora vamos a tener en cuenta a Dios. En lo poco, en lo mucho, en el día a día, en cualquier decisión, para que se cumpla sobre nosotros la palabra que dice vivir en Cristo. Voy a comprar, pero voy a orar. Voy a vender, voy a orarlo. Me viene un pensamiento de poder hacer tal cosa, la voy a presentar delante de Dios, porque la oración, si tiene una función fundamental, es la de filtrar. Filtrar, Dios filtra. La oración, si vos orás algo, es muy difícil que salga mal, porque lo presentaste, lo entregaste, lo pediste. No
decidiste, no aprobaste descontar a Dios de tu asunto. Al principio te cuesta, porque estás acostumbrado a vivir como gentil, solo. Entrás, salís, comprás, vendés, saltás, cuando vos querés. Cada uno hacía, pero después ya con el cintazo número 15, te empezás a avivar. ¿O no? Y decís, ¿voy o no voy? No vaya, no voy. ¿Invito o no invito a mi casa? No invite, no invito. Me invitaron, ¿voy? ¿Vengo? ¿Viajo? ¿No viajo? ¿Compro? ¿No compro? ¿Vendo? ¿No vendo? ¿Me arreglo con mi ex o no? Señor, ya me engañó 4 veces, pero yo la amo. Señor, este espíritu que yo tengo, esto que estoy pensando, ¿no es del espíritu que tuve toda la vida? Y lo orás, y el espíritu que te va a decir, ¿y usted qué piensa de esto, Señor? Y Dios te va a hacer acordar, ¿viste? Las veces que te pegaste del cintazo número 15. O sea, te va a hacer acordar los palos que te pegaste y vas a decir, ajá, ¿no? Entonces ese que quiere ser tu amante le vas a decir, o amante o amanta, le vas a decir, diablo, sí, Señor, tengo marido. Señor, qué lástima, te has convertido. Viste que vos querías la verdad, tanto te jodiste, ¿viste? Entonces, yo no puedo aprobar no tener en cuenta a Dios, por lo menos para mí, para Ricardo. Yo no puedo aprobar dormirme y dejar de tener en cuenta a Dios en la cosa más chica, porque después vienen los hombres y los hombres son sin misericordia, ¿o no? ¿Cuántos están contentos por haber sido entregados en la mano de los hombres? ¿Ninguno? ¿Por qué? Porque duele. ¿Viste cómo duele? Entonces, no hagas nada sin tener en cuenta a Dios, porque estás aprobando, como dice Romanos, no tener en cuenta a Dios, tomando la decisión. Y eso te va a llevar a olvidarte de Dios. Y olvidarte de Dios sale caro. Pero aparte no tenés que pensar mucho cómo es, porque ya lo viviste cuando no tenías Dios ni esperanza. Amén. Otra de las formas de olvidarnos de Dios son olvidarnos de los milagros, de las maravillas que Dios ha hecho con nosotros en algún momento de nuestra vida, donde se ha manifestado el poder de Dios a favor nuestro. Y ahora pasaron los años, estamos frente a otra situación nueva y llegado el momento, miedo. Pero ¿no te acordás lo que hizo el Espíritu? ¿Cómo te sacó de aquella? No me acuerdo. Te olvidaste de Dios. Olvidarse de la manifestación del Espíritu, de los milagros, de la gracia, de la liberación, de cómo Dios te sacó, te trajo de la mano, te llevó, te hizo vivir cosas que vos decís, no, este fue Dios. Frente a desafíos nuevos, a situaciones renovadas, es acordarse o olvidarse de Dios. No te escucho. ¿Cuántas veces te dejó Dios con hambre? Nunca. Siempre te proveyó, ¿o no? Porque, gordito, vos no la pasás tan mal, ¿eh? Yo tampoco. Sin embargo, ¿y si mañana qué vamos a tener miedo porque no sabemos lo que vamos a comer la semana que viene? ¿Ya no nos pasó esto 100.000 veces? Entonces, si yo frente al nuevo desafío no me acuerdo de la manifestación del poder de Dios en mi vida, ¿no me estoy olvidando de Dios? ¿Sí o no? Mateo 16:5. No acordarse de cuántas veces te libró el Espíritu y entrar en temor, en pánico o en desesperación por lo nuevo es olvidarse de Dios. ¿Tenés oídos para oír?
¿Escuchás o no? Llegando sus discípulos al otro lado, ¿lo tenés? Se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. El hecho nuevo, una enseñanza. Y ellos dicen, o sea, otra vez te olvidás, Pedro, compraste pan? Ahí cuando pasamos por Galilea, ¿compraste pan? No, me olvidé. Oh, no sé, qué hijo del diablo. Ahora vamos a tener un problema. Esto es como los policías fuera de la iglesia. ¿O no? Qué tranquilo que estamos. Hermano, hay que juntar la plata para el... Ya no nos cuida más el Espíritu Santo. Ahora tenemos al Cana. Antes teníamos el Cana, ahora tenemos el Cana. El que hace el adicional afuera de la iglesia tiene que ser mundano, ¿o no? Pero no, nos quedamos tranquilos porque este es creyente. Un arma, viste, ahí, no me robe los autos de los hermanos. Ellos pensaban, ¿en qué pensaban? En vanidades. ¿O no era una vanidad esta? Mirá, primero, ¿quién no soñó en caminar con Jesús por la Palestina hace 2000 años? Aunque sea de pibito, cuando recién te llaman pibito espiritual, me refiero. Ay, yo quería andar con Jesús. Y falta que te diga el Espíritu Santo, vos ibas a ser Judas, gracias a Dios que no andaba. Estos estaban ahí pensando en el pan. Es como si te visita el Espíritu Santo en tu habitación, vos estás orando y cortás para ir a merendar. No, es hora de la merienda. Amén, gloria a Dios, gracias Jesús. Y te va a comer. Y te va a poner la pava. Por eso la Biblia dice, no te apresures a irte de su presencia. Y eso también es olvidarse de Dios, ¿o no? Ellos pensaban en eso. Y entendiéndolo Jesús, dándose cuenta que estaban los chicos, no acompañaban, les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de... Volvemos a la falta de fe. No a la falta, al no ponerle fe. Que no tenéis pan. ¿No entendéis aún ni os acordáis? ¿De qué se habían olvidado? De los 5 panes, 5 unidades de 5.000, que no sé cuánto es el 0,0005. 0. ¿No te acordás que teníamos 5 panes y comieron 5.000? Hicimos un casamiento para 5.000 con 5 flautitas. ¿Y cuántas cestas recogiste? ¿Sabes cuántas recogieron? ¿Cómo? 12. ¿Por qué recogieron 12 cestas? Una cada uno. Para no olvidarse del poder de Dios. ¿Y qué hicieron? Che, ¿viste que había una panadería? Te dije que había una panadería, hubieras ido. No, para mí no me gusta el pan que hacen ahí. El horno es a leña, porque en esa época todo el horno era a leña. ¿Y cuántas cestas recogiste? Ni de los 7 panes entre 4.000. ¿Y cuántas canastas recogiste? ¿De qué se habían olvidado? Del milagro, de la mano poderosa de Dios, de la manifestación del Espíritu en sus vidas. Cuando nosotros hacemos lo mismo, porque las situaciones son más o menos parecidas, y nos olvidamos de que Dios nos sanó, nos olvidamos de que Dios nos abrió puertas, nos olvidamos de tantas cosas que Dios hizo con nosotros, es porque no tenemos fe. Entonces, por más milagro que Dios haga en tu vida, por más mano poderosa de Dios que haya en tu vida, si cuando llega la nueva circunstancia, porque en el devenir de la vida los días corren o no, o la próxima enfermedad, ¿sí? O la próxima aflicción, no te vas a acordar de la mano del milagro. ¿De qué te sirve? Te olvidaste de Dios y no te puede pasar. Amén. Entonces, ¿cuál es el mensaje del Señor Jesús en esto? No te olvides
del poder, de la manifestación del poder de Dios en tu vida. Y todos tenemos mucho para contar de esto, ¿o no? Y el que se olvida de eso tampoco entiende lo que le está pasando. O sea, el que se olvida del milagro, porque había que olvidarse de que con 5 panes le diste de comer a 5.000 y te llevaste una canasta para la casa, ¿o no? Sin embargo, se habían olvidado. No entiende lo que le pasa, no entiende lo nuevo. Si no sé por qué estoy en esta situación y porque está sin fe. Amén. Bueno, lo obvio, olvidarse de la palabra. El apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:1, hay gente que está el domingo en el culto, Dios advierte, Dios anuncia, Dios habla. En la semana te van a venir situaciones y como no prestaste atención o no le pones fe al mensaje, lo separás de tu vida, no lo pones en el día a día, cuando te llega el martes, el miércoles, no te acordás, pero el domingo Dios te habló. Después escuchás la predicación y decís, mirá, me lo había dicho. Dios lo dice, siempre. Amén. En 2 de Tesalonicenses 2:1, hablando de esto, Pablo dice, no os acordáis, versículo 5, perdón, no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto. Léeme el 5, a ver. Se habían olvidado los tesalonicenses de la apostasía, del hombre de pecado. Se había olvidado que iban a venir la gente a querer engañarlos, a querer engañarlos diciéndole que la venida del Señor ya había acontecido. ¿Sí? Se habían olvidado. Bueno, uno puede ser que se olvide de una palabra o de lo que está escrito, pero si vive por fe, te garantizo que el Espíritu Santo lo primero que va a hacer es traerte la palabra. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, amén. No prestar atención, como le pasó a Saúl, también es olvidarse de Dios. Amén. Ser obstinados. Bueno, ser obstinados la verdad que sería para otro día, ¿no? Porque si tuviéramos que hablar de eso. Olvidarse, hay gente que no sabe por qué orar, para terminar. Dice, yo no sé por qué orar. Tienen 900 mil millones de problemas. Pero se arrodillan y dicen, te pido por Bugs Bunny, te pido por el Pato Donald, te pido por el gato silvestre que siempre le pegan. ¿Y lo que te está pasando? No tenés ningún problema. Tenés corazón limpio, por ejemplo. No hay perversidad en vos. Ves una mujer y no es tu amante, ves un hombre y no es que no te lo va a levantar, o sea, está todo bien. No tenés nada, sos millonario, no le pagaste a todo el mundo lo que le debía. Le pagaste a todo lo que le debía. Ya no debe nada a nadie, está en justicia. Hay una cosa muy interesante que dice el Espíritu Santo, interesante para nosotros. Dice la Biblia que los intercesores, los que tienen el don de intercesión, no se olvidan. Y nosotros no nos podemos olvidar ni de la oración ni de la intercesión, porque estamos en un mundo cada vez más destruido. Hoy mandás un chico a la escuela y están más preocupados en sumarlo a L, T, G, B, D, F, H, I, J, K que a formarlo académicamente, porque se ha ideologizado. El diablo es un vivo. Yo la verdad que si es por sabiduría corrupta, ¿qué hizo? Transformó el pregonar de la homosexualidad y el lesbianismo en ideología. Perfecto, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces vos tenés que mandar a tu hijo a la escuela y velar para que no te vuelva hija.
Aunque si tenés una hija la podés mandar a una escuela católica porque ahí se encargan de los varones. Y así, ¿o no? Esa es la verdad, ¿o no? ¿Es así? Tener una nena no te lo van a tocar. Y no tenemos nada por qué orar. Creo que sí. Creo que Argentina tiene un par de temas por los cuales orar. De una sociedad que está avanzando cada vez más perdida, sin valores, que se la está comiendo el sodomismo, y nosotros, apoyados por los padres, y nosotros, mientras tanto, no venimos acá al templo, a la casa de oración, porque tenemos corazón mundano, pagano todavía, y no le damos al templo, a la casa de Dios, a la casa de oración, no le damos la profundidad, la perspectiva, el interés que le tendríamos que tener, no le damos el valor que tiene. Poder tener un lugar exclusivamente para orar. ¿Sí? Ni hablar de la droga, ni hablar del alcohol. Por eso, en Isaías 65:11, habla de los que se olvidaron. Amén. Pero vosotros, los que... ahora te voy a hacer primero lo vamos a leer y después te voy a hacer una pregunta. Pero vosotros, los que dejáis a Jehová, ¿qué hacen los que dejan a Jehová? ¿Qué olvidan? Su santo monte. ¿Qué significa eso? ¿Qué era el santo monte? ¿Qué había en el santo monte? El templo. ¿Y el templo qué era? ¿Casa de oración, no cueva de ladrones o no? El que se olvida de Dios, se olvida de la oración, se olvida de ir a clamar, como si no hubiera, te digo, como si no hubiera nada que clamar acá en este país, donde cada vez los valores son más pisoteados. Bueno, no hace falta que te diga cómo estamos, ¿o sí? No. Estás tan informado como yo y sabemos cómo están las cosas. Y en Isaías 62:6 dice, habla de los que no se olvidan. Amén. De los intercesores, de los que no pueden estar en paz, porque ven que las tinieblas avanzan y avanzan y avanzan, y lo único que los va a detener, como está escrito al presente, es el Espíritu Santo. Y para eso el pueblo necesita la unción de Dios. Y para tener unción necesita santidad, y no una cabeza de termo para desconocer la entrega, la santidad y la consagración. De gente que tiene la palabra, pero no tiene fe. Y esta es la verdad. ¿O no? Sí, es que es la verdad. Pero vosotros, 62:6, sobre tus muros, hablando de los intercesores, de los que claman día y noche, como está escrito más adelante, oh Jerusalén, he puesto guarda, que no es el vigilante que cuida los coches allá, es otra cosa, amén. Todo el día y toda la noche. No, voy a decir, mirá, van a estar todo el día y toda la noche hablando entre ellos. Si no callarán jamás. ¿De eso dice? ¿De eso se trata? Está hablando de clamar, de interceder, de pedir. Porque vos, madre, en vez de lamentarte por tu hijo, clamá día y noche. Y en vez de lamberte la herida, me gusta más lamberte que lamerte, y se dice lamerte. Reprende el espíritu que tu hijo tiene. Y te va a doler menos. O el marido, o la mujer, o lo que fuere. ¿Viste qué hermoso pasaje? Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche. No callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, ¿qué dice? No reposéis. No es tiempo. No estamos tan bien como para seguir durmiendo. Como para vivir como antes, ajenos de la vida de Dios, teniendo la palabra, olvidados del Señor por la falta de fe, pensando en lo terrenal únicamente. Dice, ni le deis tregua. ¿A quién? ¿A quién? Al diablo, porque algunos dicen a Dios. Al diablo. ¿Sabés lo que son 5 centímetros para el diablo?
un poco de levadura. Y esa es otra. A nosotros nos parece que en un área tener algún demonio es como decir, como tener un perro bravo, ¿viste? Como tener un pitbull. ¿Me entendés? El salchicha dentro de la casa, el pitbull en el patio, una cosa así. Pero un poco de levadura, hablábamos con Dina el otro día, ¿te corrompe entero o no? ¿Pero por qué? Porque hemos sido llamados por Dios para ser sal en estos tiempos, para parar la corrupción. La sal detiene la corrupción de la carne, ¿o no? Ni le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Es una figura profética, escatológica, y es una figura de hoy. Hasta que la ciudad de Dios, que puede ser esta, un lugar donde Él se manifieste, se llene de gloria. Porque hay gente que en la semana no tiene dualismo en su vida, sino que vive todo por fe y está en el Espíritu porque se dio cuenta que hay peligro y cada vez más grande. Por eso dice, amén. Léeme Isaías 62, 6, 7, por favor. Iglesia del Río, no te olvides de tu Redentor, de tu Creador, de tu Formador. Dios bendiga a la Iglesia del Río. Señor, te envuelva en su espíritu de amor, satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrega es lo que Él te pide y su espíritu vendrá sobre ti. Alzamos nuestra voz con gozo, nuestra alabanza a ti. Con dulzura te entregamos nuestro ser. Entrega todas tus tristezas en el nombre de Jesús y abundante vida hoy tendrás en Él. Cristo, oh Cristo, ven y llénanos. Cristo, oh Cristo, llénanos de